Mi suegra apareció sin avisar, trayendo consigo a 2 nietos del matrimonio anterior de mi marido, y rápidamente los dejó delante de mi edificio. «Leon, son tuyos durante 6 meses», declaró. Al día siguiente estaba histérica al teléfono. «Hola, antes de empezar, por favor, díganos desde dónde nos ve. Esperamos que disfruten de la emisión». Fuera de la ventana, los cerezos silvestres estaban en plena floración y su intenso aroma se mezclaba con el suave perfume de las lilas, llenando la modesta casa de 2 pisos a las afueras de Priosesk. El sol de mayo entraba generosamente en la cocina y se reflejaba en los relucientes candelabros de cobre, una reliquia de la abuela de Lena, a la que ella apreciaba profundamente. Lena estaba de pie junto a la ventana abierta, respirando el aire fresco de la primavera, mientras mecía suavemente al pequeño Timofey en sus brazos. El bebé de 6 meses acababa de despertarse de la siesta y ahora miraba con curiosidad los rayos de sol que bailaban en la pared de la habitación infantil. Su diminuta nariz arrugada era idéntica a la de su padre. «Bueno, cariño, tu papá volverá pronto del trabajo. Ya hemos preparado la cena, cocinado tu papilla e incluso terminado la colada», dijo Lena en voz baja, besándole la mejilla regordeta antes de acostarlo con cuidado en su cuna. Sobre ella giraba un móvil hecho a mano con animales de fieltro de colores que ella misma había cosido. Timofey movió las piernas juguetonamente, probando sus músculos aún en desarrollo, y de repente sonrió, iluminando su rostro con una sonrisa desdentada. «Ese es mi buen chico», susurró Lena, ajustando la funda de almohada bordada a punto de cruz, otra de sus orgullosas creaciones. Las manualidades siempre habían sido su pasión, pero ahora se habían convertido en una modesta pero fiable fuente de ingresos. 3 veces por semana, un mensajero venía a recoger los juguetes de punto hechos a mano que vendía a través de una tienda online llamada Babushkin's Chest. Se le daba especialmente bien recrear personajes queridos de la era soviética, como Cheburashka, el cocodrilo Gina y el gato Matroskin. Por alguna razón, los clientes internacionales encontraban estas figuras nostálgicas especialmente encantadoras y exóticas. En la cocina, comprobó el horno. El pollo con patatas estaba casi listo, y el aroma a romero y ajo impregnaba el aire. El aroma la transportó a su infancia, a la casa de su abuela en Surrablevka, a 100 kilómetros de la ciudad, donde toda la familia se reunía cada verano. Su padre siempre llevaba su viejo tocadiscos y los vinilos de Vysotsky, Akuyava y Pesner. Su madre se quejaba de que era mejor ayudar a desenterrar patatas o arreglar la valla. Pero al anochecer, incluso ella tarareaba las melodías mientras preparaba mermelada de frambuesa. Después de un ajetreado día en el jardín, la familia se reunía en la terraza, bebiendo té de un samovar de barriga redonda y pasando un platillo con miel ámbar. El tío Kolya, vecino de su abuela, siempre se pasaba con un tarro de 3 litros de leche fresca y los últimos cotilleos del pueblo. Absorta en estos cálidos recuerdos, Lena se sobresaltó al oír el ruido de un coche que se detenía. «Qué raro», pensó, asomándose por las cortinas que ella misma había bordado con alegres gallos. «Sergei suele llegar más tarde. Puede que Internet esté lleno de tendencias modernas, pero esos gallos anticuados nunca dejaban de reconfortarla. Le recordaban a aquella casa del pueblo, al tic-tac constante del reloj de pared y al dulce aroma de los bollos de canela recién salidos del horno. Pero no era el familiar Toyota plateado de Sergei el que se detuvo en la puerta. En su lugar apareció un Volkswagen azul oscuro, el de su suegra. Justo lo que necesitaba, suspiró Lena, echándose un cardigan sobre los hombros. Valentina Pavlovna nunca anunciaba sus visitas. Aparecía como una inspectora del comité del distrito, esperando que todos dejaran lo que estaban haciendo y se pusieran a discutir sobre política o el aumento de los precios de los alimentos. Sin duda, empezaría criticando el césped sin cortar, diciendo que el bebé no iba bien vestido o insistiendo en que Lena malgastaba el dinero en sus aficiones incomprensibles, las mismas que se habían convertido en su próspero pequeño negocio. «A tu edad, yo ya trabajaba como jefa de contabilidad, no jugaba con muñecas», era el refrán favorito de Valentina Pavlovna.
antigua jefa del departamento de planificación de una importante fábrica de maquinaria, nunca había abandonado del todo su costumbre de dar órdenes, ni siquiera tras jubilarse, y, como en su día había prestado una importante suma de dinero a la joven pareja para ayudarles a pagar la entrada de su casa, se consideraba con todo el derecho a entrometerse en todos los aspectos de su vida doméstica. Debería huir. Pero, ¿a dónde iría? Pensaba Lena de vez en cuando, pero siempre se reponía. Al fin y al cabo, ella y Sergei tenían un techo sobre sus cabezas, un hijo sano y un amor que había resistido cosas mucho peores. Sin embargo, cuando el coche de su suegra se detuvo ese día, Lena se sorprendió al ver unas figuras en el asiento trasero. Eran los nietos de Valentina Pavlovna, impecablemente vestidos como siempre. La niña llevaba un traje verde mar a medida con una blusa blanca impecable y un broche, y tenía el pelo perfectamente peinado. Del maletero sacaron 2 enormes maletas antes de abrir la puerta trasera. Salieron un niño de unos 10 años, delgado, con expresión decidida y un mechón rebelde, y una niña un poco más pequeña con trenzas apretadas y mirada aprensiva. Lena los reconoció inmediatamente, aunque solo los había visto en algunas fotos. Maxim y Ania, los hijos de Sergei de su primer matrimonio. Se le encogió el corazón. Esto no, pensó. Habían pasado 4 años desde que conoció a Sergei, y durante todo ese tiempo, Irina, su glamurosa y mordaz exmujer, que aspiraba a ser modelo, había prohibido vehementemente a los niños cualquier contacto con la nueva familia de su padre. Sergei pagaba la pensión alimenticia a tiempo. De vez en cuando les hacía videollamadas y nunca se perdía los cumpleaños ni las fiestas sin enviarles regalos. Pero visitas, casi inexistentes. Y ahora, allí estaban, en la puerta de su casa, con maletas casi tan grandes como ellos. Valentina Pavlovna se dirigió con determinación hacia la casa, arrastrando una maleta con ruedas que parecía capaz de contener la mitad del vestuario de la familia Kardashian. La mente de Lena se desvió hacia la ropa recién lavada que se secaba en el jardín, el juguete a medio terminar para un cliente importante en Alemania, la rutina cuidadosamente estructurada de Timofey, que acababa de estabilizarse, y su marido, que al parecer no había encontrado el valor para advertirle de la tormenta que se avecinaba. ¡Sorpresa!, exclamó Valentina Pavlovna en cuanto Lena abrió la puerta. Su voz llenó el estrecho pasillo con una autoridad no deseada. Conoce a tus hijastros, solo los has visto brevemente en fotos o en una pantalla. Irka se ha ido a Tailandia durante 6 meses. Está allí con un instructor de buceo. Lesa o Pasha, nunca me acuerdo. Y no hay nadie que cuide de los niños, así que le dije, sí que tienes a alguien, su padre no vive en la luna, deja que él se haga responsable. Lena se quedó paralizada en la puerta, con los dedos entumecidos por la incredulidad. Maxim miró al suelo, rascando el camino de arenisca que él y Sergei habían construido unas semanas antes. Ania jugueteaba nerviosamente con el extremo de su trenza, lanzando miradas cautelosas y desafiantes en dirección a Lena. «Valentina Pavlovna, ¿por qué no nos lo dijiste?», preguntó Lena, esforzándose por mantener la voz firme. «Podríamos haber preparado la habitación. Por fin compramos algunas cosas para los niños». Su suegra descartó su preocupación con un gesto del tipo que se usa para espantar moscas. «¿Qué hay que preparar? Hay un sofá-cama en el salón. Es suficiente. Por cierto, lo eligió Sergei. Tengo la ropa de cama en la maleta. He pensado en todo. También he traído todas las cosas de los niños. Ya les he explicado que ahora tienen un hermanito y que no deben hacer ruido ni correr por la casa. Sois niños muy buenos, ¿verdad?». Los niños asintieron al unísono, como soldados en un desfile. Pero Lena reconoció en los ojos de Maxim el mismo brillo obstinado que veía en Sergei cuando no estaba dispuesto a cumplir una petición. Esa mirada solía preceder a una prolongada protesta silenciosa o a un repentino arrebato emocional, dependiendo de su estado de ánimo. Es igual que su padre, pensó Lena, y curiosamente, darse cuenta de ello no le sirvió de consuelo. «Valentina Pavlovna, tenemos que hablar de esto con Sergei», intentó objetar, lanzando rápidas miradas a los niños, tratando de evaluar la magnitud de este repentino trastorno.
Timofey es aún muy pequeño y seguimos una rutina muy estricta. Tengo pedidos de clientes para el miércoles y Sergei trabaja hasta tarde. Simplemente no tenemos suficiente espacio, Valentina. Su suegra bajó de repente la voz, tomó a Lena suavemente por el codo y la apartó a un lado. Su perfume, fuerte y nostálgico, le recordó a Lena la colonia de la época soviética que usaba su profesor de química del instituto. Su aroma permanecía en el aire. Lo entiendo de verdad. Pero no tengo otra opción, dijo Valentina en voz baja. Irka se ha ido 6 meses a Tailandia. Con Roman, un instructor de buceo, Lesa o Pasha, ni siquiera me acuerdo. No hay nadie que cuide de los niños. Y le dije, tienes a alguien, tu exmarido no vive en la luna, que se haga cargo. A mi edad, con 2 niños, tengo la tensión por las nubes, el corazón me da problemas, y sinceramente, ya me he acostumbrado a mi vida tranquila. Me entretengo en la dacha. Veo la televisión. ¿Qué se supone que voy a hacer? Meterlos en un internado. Son mis nietos, son de mi sangre. Y Seriosa, su padre, debería hacer algo más que pagar la pensión alimenticia como si fuera un rescate. Había algo en su tono que Lena solo había oído cuando Valentina hablaba de su difunto marido. Una tierna mezcla de ansiedad e impotencia. Pero esa rara vulnerabilidad desapareció rápidamente, sustituida por su habitual actitud autoritaria. Mientras hablaba, Valentina ya había conseguido arrastrar las maletas hasta el pasillo. Para una mujer de su edad, su fuerza física y su determinación eran extraordinarias. Ahora hacía entrar a los niños en la casa con eficiencia militar. Lena, son tuyos durante 6 meses, dijo con un guiño sorprendentemente alegre antes de volver corriendo al coche, arreglarse el pelo y sacar las gafas de sol del bolso. Todavía tengo que cavar en el jardín. Hay que replantar las fresas. Quería hacer unos pasteles de leche de ave y congelarlos. Y ya he reservado un viaje al balneario de Kislovodsk. El médico insiste en que mi presión arterial está volviendo a subir. Te las arreglarás. Eres joven. Quizás Sergei pueda trabajar desde casa durante el día. Ya está allí con el bebé. Lo superarás. Espera, gritó Lena, corriendo al patio con el pánico invadiéndole el pecho. La ropa recién lavada aún colgaba húmeda en el tendedero, balanceándose suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. Pero los documentos, el colegio, hay que planificarlo todo. Hay que prepararlo todo. Están todos en una carpeta, en la maleta, en una funda transparente. Gritó Valentina desde el asiento del conductor mientras abrochaba el cinturón de Sergei. Los certificados de nacimiento, los historiales médicos, todo está en regla. Están haciendo clases a distancia, no hace falta cambiar de colegio. Tienen tabletas, recibirán los deberes. Ayer llamé a Sergei, lo sabe todo. Hablaremos dentro de un par de días, cuando os hayáis instalado. Lena se quedó sin palabras mientras el Volkswagen azul se alejaba, dejando una estela de polvo en la carretera sin asfaltar. Una carretera que las autoridades locales llevaban años prometiendo arreglar. Apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Lentamente, se volvió hacia la casa, donde 2 niños desconocidos estaban ahora de pie en el porche, aferrados a sus pertenencias y a punto de convertirse en parte de su familia durante 6 meses. Uno de ellos abrazaba un conejo de peluche gastado, una reliquia de los años 80 que se vendía en todos los grandes almacenes soviéticos. Maxim examinaba la pintura desconchada del porche con fingida indiferencia. Desde la habitación de los niños, Timofey comenzó a llorar, quizá intuyendo que su vida tranquila y ordenada había llegado a un abrupto final. Sus llantos, amplificados por el monitor para bebés, resonaban por toda la casa. «Entra», logró decir Lena por fin, tratando de ordenar sus pensamientos y detener el temblor de sus manos. El reloj, una reliquia de la época soviética comprada por su suegro, marcaba las horas con regularidad. Eran casi las 6, Sergei llegaría a casa a las 7. Y la conversación que les esperaba prometía ser muy difícil. ¿Te das cuenta de que no podemos simplemente acoger a 2 niños y que vivan con nosotros? Lena intentó mantener la voz baja, pero la indignación se impuso a pesar de sus esfuerzos. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, acunando a Timofey contra su pecho, que por fin se había dormido después de 1 hora de mecerlo. Vivimos en una casa de 2 habitaciones.
Tenemos un bebé de 6 meses. Acabo de empezar a poner en marcha mi pequeño negocio. Sergei estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Su cabello, normalmente bien peinado, estaba despeinado, tenía ojeras y la barba incipiente le salía en las mejillas. Parecía que no hubiera dormido en días. Desde que se enteró de la noticia de Lena, se había sumido en un silencio aturdido, sin responder mientras ella, con la voz ahogada por la emoción, le contaba la última atrocidad de su madre. ¿Cómo ha podido hacer eso tu madre? ¿Y por qué no has dicho nada?, insistió Lena. Me ha dicho que te llamó. ¿Lo sabías y no has dicho nada? Sí, admitió Sergei, levantando la vista hacia ella con una expresión tan agotada y derrotada que Lena casi sintió lástima. Casi. Me llamó ayer, continuó él. Dijo que quería hablar de algo importante. No tenía ni idea de que iba a dejar a los niños así. Te lo juro, Lena. Algo en su tono la hizo creerle. Sergei podía evitar los conflictos. Podía ser pasivo, incluso cobarde. Pero mentir no estaba en su naturaleza. Entonces, ¿por qué no la llamaste? ¿Por qué no intentaste averiguar qué pasaba? Lo intenté. No contestó. Y luego me vi envuelto en ese proyecto urgente. Sergei suspiró profundamente y miró hacia la sala, donde se oían los sonidos amortiguados de un viejo episodio de dibujos animados. Lena había sentado a los niños frente al televisor para mantenerlos ocupados, con la esperanza de que no escucharan la conversación de los adultos. Iba a hablar contigo esta noche, añadió él. Pero no pensé que fuera tan grave, tan repentino. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Lena, sentándose frente a él a la mesa. No podemos devolverlos como si fueran mercancía defectuosa. Intentaré llamar a Ira. Quizá todo eso de Tailandia no sea lo que tu madre te ha contado. Quizá solo se ha ido el fin de semana. Sergei, tu madre trajo 2 maletas enormes, ropa de invierno, libros de texto para todo el curso, álbumes de fotos. Está claro que no han venido solo para pasar el fin de semana. Sergei se levantó sin decir nada, se acercó a la nevera. Sacó una botella de agua mineral, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago, como si esperara que el agua fría disolviera el nudo que tenía en la garganta. Hablaré con mi madre, dijo. Mañana iré a verla y me contará todo. Se ha ido a un balneario, ¿verdad? A Kislovodsk, respondió Lena. Dijo que tenía la tensión arterial inestable. Entonces la llamaré. ¿Cuál es su número? Sergei sacó el teléfono y empezó a buscar en sus contactos. Mientras marcaba, Lena cerró los ojos por un instante, dejando que el cansancio la invadiera. El día que había comenzado tranquilo y previsible, se había convertido en algo surrealista. Ahora, de la nada, era responsable de 2 niños desconocidos y no especialmente amables. No contesta, murmuró Sergei, dejando el teléfono. Iré mañana a primera hora. Puedo cambiar el trabajo. Se lo diré. ¿Estás seguro de que es lo mejor? Lena frunció el ceño. Ese informe trimestral es crucial para tu ascenso. Tú mismo lo dijiste. Tu carrera depende de ello. Sergei se quedó paralizado con la mirada vacilante, como si buscara una salida a un dilema imposible. Por un lado, su familia, por otro, su carrera, el eterno conflicto del hombre moderno. Ya se me ocurrirá algo, dijo por fin, aunque su tono carecía de convicción. Por ahora, la prioridad era ocuparse de los niños. De acuerdo, asintió Lena. ¿Qué hacemos hoy? ¿Has visto la cara de Maxim y Ania? Están aterrorizados, sobre todo Maxim. Hablaré con ellos, se ofreció Sergei, levantándose de la silla como si estuviera listo para actuar de inmediato, pero vacilando en la puerta. ¿Qué podía decirles? Lena casi se rió de lo absurdo de la situación. Sus propios hijos estaban sentados a pocos metros de distancia y él no tenía ni idea de cómo acercarse a ellos. Empieza diciendo que te alegras de verlos, le aconsejó ella con delicadeza. Pregúntales por el colegio, por sus aficiones. Sé un padre, Sergei. Él asintió con la cabeza, armándose de valor, y entró en el salón. Lena se quedó en la cocina escuchando los sonidos amortiguados de una conversación vacilante que se filtraba a través de la pared. Timofey se movió ligeramente en sus brazos, tranquilizado por el calor de su cuerpo. Al menos él había encontrado la calma en medio del caos. ¿Cómo estáis?, preguntó la voz de Sergei. Mamá dice que os va bien en el colegio.
Lena no podía oír las respuestas de los niños. Hablaban en voz demasiado baja. Pero finalmente Sergei añadió: «Muy bien, entonces, sentíos como en casa. Mañana decidiremos qué hacemos. Quizá vayamos al parque o... no sé. Un plan brillante», pensó Lena con amargura. Sintió lástima por ellos. Estos niños se habían visto atrapados en el fuego cruzado de las decisiones de los adultos. Irina primero les había prohibido ver a su padre y ahora los había abandonado por completo, en busca de un romance de vacaciones. Valentina Pavlovna los había utilizado como arma para manipular a su hijo. Y Sergei simplemente no sabía cómo ser padre. Cuando regresó a la cocina parecía más desorientado que nunca. «No hablan», dijo en voz baja. «Solo asienten con la cabeza, mirando al suelo». «Dales tiempo», suspiró Lena. «Necesitan espacio para adaptarse». «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó Sergei de repente, sentándose a su lado. «Por lo que ha hecho mi madre. Por el hecho de que no puedo arreglarlo». Lena se detuvo. La verdad era que estaba enfadada, incluso furiosa. Pero, ¿era Sergei realmente el culpable? ¿O era él, como ella, simplemente una víctima de las circunstancias? «Estoy enfadada por la situación», dijo finalmente. «Y sí, un poco contigo, por permitir que tu madre nos manipule. Pero no es momento de culpar a nadie. Tenemos que centrarnos en lo que viene ahora». «Quizá Irina va en serio con lo de la profesora», dijo Sergei pensativo. «Quizá tengamos que quedarnos con los niños durante 6 meses». Lena negó con la cabeza. «Sergei, no se trata de esperar una semana o 2, 6 meses es toda una vida en nuestra situación. ¿Te das cuenta de cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Qué pasaría con mi negocio? ¿Y con tu trabajo? ¿Cómo nos las arreglaríamos en solo 2 habitaciones? Podría pedir una hipoteca», sugirió el vacilante. «¿Podríamos añadir otra habitación? Dios mío, Sergei, ni siquiera hemos terminado de pagar el primer préstamo. Nos llevará años. Y ahora me propones endeudarnos más, por lo que puede ser un problema temporal». Sergei bajó la cabeza, reconociendo claramente que ella tenía razón. Lena sintió una punzada de culpa. Quizá estaba siendo demasiado dura con él. «Lo siento», dijo, colocando una mano suavemente sobre su hombro. «Es solo que no estaba preparada para nada de esto». «Yo tampoco», respondió él en voz baja. «Pero Lena, son mis hijos». «Lo sé», dijo ella apretándole la mano con delicadeza. «Y lo entiendo. Ya se nos ocurrirá algo, pero hoy no. Pasemos primero esta noche». «De acuerdo», asintió Sergei inclinándose para besarla en la mejilla. Tenía los labios secos y cálidos como alguien con fiebre. «Gracias», susurró. «No sé qué haría sin ti. ¿Qué voy a hacer?». Lena pensó, pero no dijo nada. Miró por la ventana, donde el sol del atardecer pintaba las copas de los pinos de tonos dorados y rosados, y una sensación de determinación comenzó a crecer en su interior. Este era su hogar. Tenía que proteger a su familia, su espacio, su tiempo y sus límites. Aún no sabía cómo, pero estaba segura de que encontraría la manera. «Mi hogar es mi fortaleza y aquí yo pongo las reglas», pensó, acercando a Timofei hacia sí. No importaba lo que le deparara el mañana, estaba lista para luchar. La mañana comenzó con un fuerte estruendo. Lena se despertó sobresaltada y agarró su smartphone en la penumbra del dormitorio. Eran las 6 de la mañana. ¿Qué ha sido eso? Con cuidado, se deslizó fuera de la manta, procurando no despertar a Timofei, que dormía plácidamente en su cuna. Echó un vistazo al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida y le llegaron a los oídos voces apagadas y el ruido de platos. Lena avanzó de puntillas por el pasillo y se detuvo en la puerta. Maxim estaba de espaldas a ella, concentrado en remover algo en una olla sobre la cocina. Ania estaba en la mesa, cortando metódicamente rebanadas irregulares de pan y apilándolas en una tabla de cortar. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Lena, ajustándose la bata. Los niños dieron un respingo. Maxim se volvió con el rostro nublado por la culpa. «Queríamos gachas», dijo vacilante. En casa siempre se preparaban el desayuno ellos mismos cuando su madre dormía. Lena echó un vistazo a la cocina. A juzgar por el olor, las gachas estaban cocinando en la olla. Sobre la mesa había un cartón de leche abierto y el azucarero, con un borde astillado,
que evidentemente los niños habían encontrado en uno de los armarios. Ya veo, asintió Lena, tratando de ocultar su irritación. No debería enfadarse porque los niños se prepararan el desayuno ellos mismos. En realidad, era un detalle bonito. Pero entonces pensó en el ruido que la había despertado a las 6 de la mañana. ¿Habéis encontrado las tazas y los platos?, preguntó. Anya negó con la cabeza, con las coletas un poco más sueltas que ayer y con un aspecto un poco desaliñado. Todavía no. Intentamos ser cuidadosos, pero se salió el cajón de las sartenes. Así que eso era, pensó Lena, recordando el problemático cajón que solía salirse con un fuerte golpe si se tiraba con demasiada fuerza. No pasa nada, dijo Lena tratando de mantener la calma y mostrarse comprensiva. Dejadme ayudaros. Cogió los platos, las tazas y las cucharas del armario superior y los puso sobre la mesa. Comprobó las gachas. Estaban casi listas, aunque un poco líquidas. No están mal, dijo, esbozando una pequeña sonrisa a Maxim. Solo un minuto más y puedes apagar el fuego. Maxim le devolvió la sonrisa. Una sonrisa débil y fugaz, pero suficiente. Para Lena fue como una pequeña victoria. Mientras los niños desayunaban, Lena aprovechó para ver cómo estaba Timofey. Afortunadamente, seguía durmiendo plácidamente. Puso la tetera al fuego, aunque no le gustaba mucho madrugar. Pero ya que estaba despierta, pensó que podía disfrutar de ese raro momento de silencio. Los niños comían en silencio, intercambiando miradas de vez en cuando, como si mantuvieran una conversación silenciosa. ¿Hay suficiente azúcar?, preguntó Lena, removiendo el café instantáneo en su taza. Sí, gracias, respondió Anya en voz baja. Está muy bueno. Maxim permaneció en silencio, pero asintió con la cabeza, sin apartar la mirada del plato. Lena se fijó en que comía despacio, metódicamente, dando pequeños bocados y masticando cada uno a fondo. No era en absoluto como ella imaginaba que comería un niño de 10 años, devorando la comida con voracidad, a la velocidad de un lobo. ¿Papá sigue durmiendo?, preguntó Maxim de repente. Lena casi se atraganta con el café. Papá. La palabra sonaba extraña en boca de un niño que, por todas las apariencias, apenas conocía a su padre. Sí, suele levantarse a las 7, respondió ella. Hoy tiene un día importante en el trabajo. Así que no lo despertemos, ¿de acuerdo? Los niños asintieron en silencio y otro silencio cómodo se instaló en la habitación, ya no tan tenso como antes. Lena tomó otro sorbo de café y dejó vagar sus pensamientos. La noche anterior, mientras acostaba a Timofey, Lena había empezado a pensar en sus próximos pasos. Sergei había prometido hablar del tema con su madre, pero Lena lo conocía demasiado bien. Podía prometer cualquier cosa, pero cuando surgía un conflicto, solía elegir el camino más fácil. Esto significaba que los niños probablemente se quedarían con ellos mucho más tiempo del que nadie había previsto. Y Lena no podía permitir que eso sucediera. Sí, eran los hijos de Sergei y sí, necesitaban cuidados, pero ¿por qué tenía que recaer todo sobre ella en un momento tan inoportuno? A veces, defender tus límites significaba enfrentarse a conflictos, incluso con tus seres queridos. Lena recordó una frase de un libro de psicología que había leído recientemente: límites. Eso era exactamente lo que necesitaba establecer. Escuchad, chicos, comenzó, dejando la taza sobre la mesa. Entiendo que es una situación difícil para todos, pero ya que vivimos bajo el mismo techo, pongámonos de acuerdo en algunas reglas básicas. Maxim la miró con recelo y Anya dejó la cuchara y se sentó derecha, como esperando una reprimenda. En primer lugar, Timofey, tu hermano pequeño, tiene una rutina, continuó Lina con suavidad. Es pequeño y los ruidos fuertes le asustan fácilmente. Así que, por favor, intentemos no hacer ruido, especialmente cuando duerme, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y después de las 7 de la tarde. Los niños asintieron con seriedad. En segundo lugar, añadió, trabajo desde casa haciendo juguetes personalizados. Necesito unas horas al día para concentrarme en ello. Normalmente trabajo cuando Timofey está dormido, así que durante esas horas prefiero que no me molesten. ¿Podemos verte hacer los juguetes?, preguntó Anya de repente. Su voz sonaba tan sincera que Lena se detuvo un momento, tomada por sorpresa.
Por supuesto, si queréis, respondió lentamente. Ahora mismo estoy haciendo un cheburashka para un cliente de Alemania. Uno de verdad, como el de los dibujos animados. A Anya se le iluminaron los ojos. ¿Puedo tocarlo? Lena sonrió inesperadamente. Quizás los niños no eran tan difíciles como había pensado al principio. Podéis cuando lo haya terminado, asintió. Pero antes acordemos un par de cosas más. Tercero, sobre la cocina, continuó Lena. Es estupendo que seas independiente, pero es mejor que consultes primero con Sergei o conmigo, por si acaso. ¿Te parece bien? ¿Puedo hacer la cena?, preguntó Maxim. Lena levantó las cejas, sorprendida. Sé hacer macarrones con queso, y huevos revueltos y albóndigas, añadió con confianza. ¿Te gusta cocinar?, preguntó Lena, genuinamente curiosa. El chico asintió con reticencia. Es muy loable. Por supuesto que puedes si quieres, pero solo bajo supervisión, accedió Lena. De acuerdo, murmuró Maxim de nuevo, escondiendo la cara en el plato, aunque Lena captó una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Y una última cosa sobre tus estudios, continuó ella. La abuela mencionó que estás haciendo educación a distancia. ¿Cómo funciona eso? Tenemos un programa especial, explicó Anya. Nos dan tareas, las hacemos y luego se las enviamos a los profesores. Y también hay clases online 2 veces por semana, a las que nos conectamos a una hora determinada. Ya veo, asintió Lena. ¿Cuándo es tu próxima clase? El jueves, respondió Maxim. A las 10:12 de la noche. Menos mal que no es hoy, pensó Lena, aliviada de tener tiempo para familiarizarse con el sistema. En ese momento, los llantos de Timofey atravesaron el aire desde el dormitorio. Lena suspiró. La esperaba su rutina matutina habitual de vestir, alimentar y bañar al bebé, solo que ahora tenía que cuidar de 2 niños más. Tengo que ir con Timofey, dijo, levantándose de la mesa. Cuando terminéis de desayunar, lavad los platos, por favor. Después podéis ver la televisión. Hay un canal infantil y libros en el estante de abajo del salón. Ya se había dado la vuelta para marcharse cuando Anya le preguntó de repente, ¿podemos ayudarte? Sé cómo manejar a Timofey. Mi amiga Katia tiene un hermano pequeño, añadió Anya con voz segura. Lena se detuvo. Por un lado, sin duda le vendría bien un poco de ayuda, pero, por otro, no estaba preparada para confiar su hijo de 6 meses a unas niñas en las que aún no confiaba plenamente. ¿Sabéis qué?, decidió Lena. Podéis venir conmigo y ver cómo lo cuido. Cuando esté segura de que sabéis qué hacer, quizá podáis ayudar. Maxim se encogió de hombros, pero Anya sonrió radiante y saltó inmediatamente de la silla. Había tanto entusiasmo en sus ojos que Lena no pudo evitar sonreír. Quizá, después de todo, esta extraña situación tenía algún sentido. Cuando Sergei se despertó un poco más tarde, se encontró con una escena inesperada. Lena estaba bañando a Timofey en una bañera para bebés. Anya estaba de rodillas a su lado, mirando con deleite, y Maxim sostenía toallas, listo para cuando el bebé las necesitara. Los 3 charlaban animadamente y, aunque Maxim solo hablaba con frases cortas y ocasionales, su rostro, normalmente hosco, ahora mostraba signos de interés. «Buenos días», dijo Sergei vacilante, y los 3 se volvieron hacia él. «Hola, papá», dijo Maxim. Se produjo una pausa incómoda en la habitación. «Hola», sonrió Sergei con torpeza, sin saber cómo reaccionar ante esta repentina muestra de cariño de su hijo, al que solo había visto unas pocas veces en su vida. «Veo que te estás adaptando. Estamos ayudando a Lena a bañar a Timosh», anunció Anya con orgullo. «Yo le sujetaré la toalla cuando salga de la bañera». «Estupendo», dijo Sergei, mirando a los niños y a su mujer como si no pudiera creer lo que veía. «Creía que tú y tu madre no os llevabais muy bien». «No nos llevábamos bien», dijo Maxim encogiéndose de hombros. «Pero Lena es normal y Timosha es genial». Lena captó la mirada de Sergei y sonrió levemente. «¿Ves? Te lo dije. No es tan malo». Sergei asintió, aunque su expresión seguía mostrando confusión. Parecía como si hubiera esperado entrar en una zona de guerra. «No en esta escena familiar tan serena. El café está en la cocina», dijo Lena. «Y no te olvides de llamar a tu madre. Todavía tenemos que averiguar qué está pasando». «Por supuesto», asintió Sergei, girándose para dirigirse hacia la puerta. Pero entonces se detuvo, se volvió y dijo, «Quizá me tome el día libre y me quede aquí para ayudarte». Así,
Esta tarde podemos ir todos juntos a algún sitio. Todos juntos. Lena arqueó una ceja, pero al darse cuenta de que Maxim había tensado los hombros, su tono se suavizó. Creo que es una buena idea. Pero llama primero a tu madre. Una vez que Sergei se marchó, Lena volvió a concentrarse en bañar al bebé, aunque sus pensamientos seguían con toda la familia. Las palabras de su marido resonaban en su mente. ¿Ya había decidido que esos niños formaban parte de su familia? Quizás sí, pero eso no significaba que ella estuviera preparada para reorganizar por completo su vida para adaptarse a esta nueva realidad. Necesitaba tiempo para sí misma, para su trabajo y para su bebé, y estaba decidida a hacerse con ese tiempo, asegurándose de que ni su marido ni su autoritaria suegra se lo quitaran. Las primeras ideas de un plan comenzaron a tomar forma en su cabeza después del desayuno, mientras Sergei intentaba sin éxito ponerse en contacto con su madre. El número no está disponible, repetía la voz automatizada cada vez. Lena abrió su ordenador portátil y empezó a buscar campamentos infantiles, sanatorios y guarderías. Tenía que haber algo adecuado para toda la familia. Recordó las palabras de su marido y sonrió involuntariamente al ver a Maxim ayudar a Anya a recoger los bloques que él y Timofey acababan de esparcir por el suelo. Era posible, pero en sus propios términos. No iba a convertirse en la malvada madrastra de un cuento de hadas, pero tampoco se dejaría victimizar por las circunstancias. Sabía que había un término medio, un compromiso razonable, y estaba decidida a encontrarlo. Lena se distrajo cuando Sergei entró en la habitación con el teléfono en la mano. «No te lo vas a creer», dijo. «No he podido hablar con mamá, pero ha llamado Irina». Lena levantó la vista de la pantalla. «¿Tu exmujer? ¿Qué ha dicho?» «Está muy mal. La cobertura es muy mala. Pero ha confirmado que estará con un tal Alexei, un instructor de buceo, hasta noviembre, tal y como dijo. Mamá le ha dicho que lo había hablado todo con ella y que Irina había aceptado quedarse con los niños. Pero tu madre los ha traído aquí, Lena, así que parece que le ha mentido a Irina». Sergei se pasó una mano por el pelo despeinándolo aún más, y nos engañó a nosotros, diciendo que Irina era la culpable de todo. Pero, ¿sabes qué es lo más extraño? Irina estaba agradecida y nos dio las gracias por acoger a los niños. Tenía miedo de pedírnoslo, pero ahora ni siquiera piensa llevárselos. Lena sintió una oleada de ira. Y tu madre se marchó sin más. Ahora tenemos que arreglarlo todo. Parece que Sergei es el culpable. Sergei sonrió con torpeza. Pero León, quizás sea lo mejor. Los niños parecen estar adaptándose bien. Y mamá... Bueno, ya sabes cómo es mamá. Con ella, se pasarían todo el día viendo la televisión. Lena miró a su marido en silencio, atónita. No podía creer lo que estaba oyendo. Ayer mismo estaba en pánico sin saber qué hacer, y hoy parecía haber aceptado la situación, e incluso parecía contento con ella. «Sergei», dijo lentamente, ¿entiendes siquiera lo que está pasando? Tu madre y tu exmujer han decidido, sin nuestro consentimiento, que nosotros nos haremos cargo de 2 niños durante 6 meses. No lo habíamos planeado, no estamos preparados. Ni siquiera tenemos espacio suficiente para ellos. Pero justo iba a hablar contigo sobre eso, Sergei. Él se sentó a su lado en el sofá. Pensaba que quizá deberíamos plantearnos ampliar la casa y añadir algunas habitaciones más. Ya hemos hablado de hacerlo algún día. «Algún día es la palabra clave», respondió Lena, cerrando el portátil y volviéndose hacia su marido. «Ahora mismo no podemos pedir otro préstamo. Y aunque pudiéramos, tardarían meses en terminar la obra. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Los niños pueden vivir en el salón. Solo será temporal», sugirió Sergei, aunque su tono era incierto. Aún así, había una determinación en sus ojos que Lena rara vez había visto antes. «León, sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo. Pero esta es mi oportunidad de conocer a mis hijos, ¿lo entiendes?» Lena suspiró. Lo entendía, e incluso le inspiraba respeto su inusual determinación. Pero entonces sacó a relucir el tema que tanto le preocupaba. «¿Pero qué pasa con mi trabajo, mi espacio, mi tiempo para mí? No me importa que tus hijos vivan con nosotros, Sergei. Pero no si eso significa que tengo que dedicarme por completo a cuidar de ellos.
Sergei la miró, claramente desconcertado. Nunca había considerado ese aspecto de la cuestión. Para él, como para muchos hombres, era obvio que una mujer, su esposa, debía asumir toda la responsabilidad de cuidar de todos los niños, incluso los que no eran suyos, incluso los que habían aparecido inesperadamente. ¿Qué sugieres?, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. Lena volvió a mirar su ordenador portátil, donde seguían abiertas las páginas de campamentos infantiles y sanatorios. Tengo una idea, dijo lentamente. Pero puede que no te guste. Sergei se tensó y se echó hacia atrás en la silla. Hay un campamento estupendo llamado Star Camp, a unos 20 kilómetros de aquí, dijo Lena, girando el ordenador portátil hacia él con la página web abierta. Mira, tienen un programa especial para escolares que están haciendo educación a distancia. Por las mañanas hay clases con profesores que ayudan con los deberes, y por las tardes hay actividades de entretenimiento, deportivas y creativas. Los niños viven en condiciones cómodas, 2 o 3 por habitación, con 5 comidas al día y personal médico en el recinto. El recinto es seguro y todo está bien organizado. ¿Quieres enviar a mis hijos a un campamento? Sergei se quedó rígido y su voz se volvió fría. Para deshacerte de ellos. No para deshacernos de ellos, sino para proporcionarles unas condiciones normales, replicó Lena. Mira nuestro salón, donde están durmiendo ahora mismo. Tienen que compartir el espacio, no tienen su propio rincón ni espacio personal. En el campamento podrían hacer amigos, participar en actividades interesantes y los fines de semana podríamos traerlos a casa. Lo importante es que seamos una familia. Sergei negó con la cabeza. ¿Y si viven en el campamento, cómo vamos a ser una familia? Sergei, seamos realistas, respondió Lena con firmeza. Lena intentó mantener un tono de voz suave pero decidido. Tú trabajas desde el amanecer hasta la noche, a menudo con horas extras. Yo tengo a Timofey y mi negocio, que por cierto, nos proporciona unos ingresos mensuales sólidos. Físicamente no podemos dar a los niños la atención que necesitan ahora mismo. Acaban de ser abandonados por su madre y su abuela. Necesitan estabilidad, apoyo y la oportunidad de distraerse. En el campamento hay psicólogos, otros niños de su edad y actividades que nosotros simplemente no podemos ofrecerles. Sergei hizo una pausa y giró un bolígrafo sobre la mesa. Eso es caro, dijo. Lena asintió. Lo es, pero tenía pensado usar ese dinero para pagar el préstamo de tu madre. Sergei la miró conmocionado. Pero tu madre nos engañó y nos dejó a los niños sin consultarnos, respondió Lena con firmeza. Y por lo que me ha contado Irina, tu madre también la engañó, diciéndole que había aceptado cuidar de los niños. Parece que ha defraudado a todo el mundo. Por lo tanto, creo que es justo retrasar un poco el pago del préstamo. Pero mamá se pondrá furiosa. Sergei palideció, imaginándose la reacción de Valentina Pavlovna ante tal noticia. Quizás, dijo Lena, encogiéndose de hombros. Pero los niños estarán en buenas manos. Seguiremos trabajando y ganando dinero, y los fines de semana podremos pasar tiempo en familia. Creo que es un compromiso razonable. Sergei permaneció en silencio, mirando por la ventana donde brillaba el sol de mayo. Su rostro, normalmente tan abierto y amable, estaba ahora tenso como desgarrado por un conflicto interior. ¿Y si los niños no quieren ir?, preguntó finalmente. Maxim ya casi no confía en mí. ¿Y si lo envío también al campamento? Preguntémosles, sugirió Lena. Les explicaremos la situación. Les enseñaremos la página web. Les contaremos las actividades y dejaremos que decidan ellos mismos. Si se oponen rotundamente, pensaremos en otra cosa. De acuerdo, asintió Sergei, aunque sin mucho entusiasmo. Preguntémosles. Para sorpresa de la pareja, la reacción de los niños ante la sugerencia de ir al campamento fue totalmente inesperada. ¿De verdad hay un rocódromo?, preguntó Maxim, mirando las fotos del campamento en la página web. Y una piscina y clubes creativos, añadió Anya con entusiasmo. Mira, Max, hay modelado con arcilla, dibujo y una clase de informática para el aprendizaje a distancia, señaló Lena. Y un campo de deportes y un club de teatro. Genial, exclamó Maxim, cuyo rostro, normalmente reservado, se iluminó con auténtico interés. ¿Cuándo podemos ir? Sergei y Lena se miraron sorprendidos. No esperaban tanto entusiasmo. Bueno,
Podemos intentar inscribirlos el lunes, dijo Lena. Y este fin de semana podríamos ir todos al parque acuático. ¿De verdad?, preguntó Anya, levantando la cabeza y mirando a su padre y a su esposa con incredulidad. ¿Podemos ir al parque acuático? Por supuesto, sonrió Lena. Sergei sonrió, sintiéndose por fin como un padre de verdad. Podemos pasar allí todo el sábado. ¡Wow! Anya aplaudió. Mamá nunca nos ha llevado a un parque acuático. Siempre decía que era demasiado caro y una tontería. Algo se removió en el corazón de Lena. Parecía que Irina nunca había sido una madre muy atenta. No era de extrañar que los niños estuvieran tan emocionados con la idea de ir al campamento. Quizás, por primera vez en sus vidas, se les estaba ofreciendo una infancia de verdad. ¿Qué dirá la abuela?, preguntó Maxim de repente, con expresión seria de nuevo. Nos regañará, añadió. ¿A la abuela no le importará?, respondió Sergei, tratando de parecer seguro. Lo más importante es que lo paséis bien. Y de verdad iremos a veros los fines de semana. Anya miró a Lena con expresión esperanzada y luego volvió a mirar los detalles del campamento. Por supuesto, sonrió Lena. Si os gusta podéis volver después del fin de semana. Y si no os gusta, podéis quedaros con nosotros para siempre. De acuerdo. Asintió Maxim con decisión, como si diera por zanjado el asunto. Quiero probar. Y Anya también, añadió, mientras su hermana agarraba con fuerza su conejo de peluche. Así quedó decidido. Lena llamó inmediatamente al campamento para confirmar los detalles y pagó la reserva de 2 plazas a partir del lunes. Una vez completados todos los trámites, los niños, llenos de emoción, se fueron a hacer las maletas y Sergei le habló en voz baja a su esposa. Gracias. Creo que es una idea estupenda. No me había dado cuenta de que se iban a poner tan contentos. Los niños necesitan una infancia, respondió Lena con sencillez. Parece que antes no la tuvieron. Sergei asintió y Lena notó en sus ojos una determinación nueva, que nunca había visto antes. Quizá los acontecimientos le habían ayudado a convertirse en un verdadero padre para sus hijos. El fin de semana pasó en un torbellino de emoción y alegría. El parque acuático al que fueron el sábado fue un éxito para todos. Los niños gritaban de alegría mientras se deslizaban por los toboganes. Por primera vez en mucho tiempo, Sergei parecía genuinamente feliz. Aunque Lena estaba ocupada cuidando a Timofey en la zona infantil, se sentía sorprendentemente relajada. Quizás todo saldría bien después de todo. El domingo hicieron un picnic a orillas del lago y por la noche, Lena ayudó a los niños a hacer las maletas para el campamento. Les explicó las normas y tranquilizó a Anya, que de repente se había puesto nerviosa porque pensaba que el campamento sería aterrador. Vendremos a recogerte el sábado que viene, le prometió Lena. Y si pasa algo, tienes nuestros números, puedes llamarnos en cualquier momento. El lunes por la mañana llegó en medio del ajetreo habitual de los preparativos. Pero esta vez no era solo Sergei quien se preparaba para ir al trabajo, sino que los niños también se preparaban para ir al campamento. Lena se dio cuenta, con una punzada de sorpresa, de que los echaría de menos. Durante los últimos 3 días se había acostumbrado a la presencia de Maxim y Anya, a sus voces, a la forma en que Anya jugaba con cuidado con Timofey y a las serias discusiones de Maxim sobre videojuegos con Sergei. Cuando el coche se alejó, con Sergei, llevando a los niños al campamento antes de ir al trabajo, Lena sintió un extraño vacío en la casa. Timofey dormía plácidamente en su cuna y ella por fin podía ponerse al día con las tareas domésticas, terminar el juguete para el cliente alemán, ordenar, quizá incluso llamar a una amiga con la que no había hablado en semanas. Pero en lugar de eso, se sentó en el sofá y se dio cuenta de lo inusualmente silenciosa que estaba la casa. Solo entonces se dio cuenta de que echaba de menos a los niños, a quienes ni siquiera conocía hacía 4 días. Sonó el teléfono. El número no le resultaba familiar y Lena respondió con cierta vacilación. «Hola Lena, soy Irina», dijo la voz sorprendentemente amistosa de la exmujer de Sergei. «Solo quería darte las gracias de nuevo por aceptar cuidar de los niños y pedirte perdón por lo repentino que ha sido todo». Lena se quedó desconcertada. Para ser sincera, fue bastante inesperado. «Lo sé, y me siento muy incómoda por ello», respondió Irina, con un tono de culpa en la voz.
Valentina Pavlovna me dijo que Sergei y tú estaríais encantados de tener a los niños, que llevabais mucho tiempo soñando con ello. Pero no me atreví a preguntároslo directamente. Lena sintió como la ira le subía por dentro. Así que Valentina Pavlovna nos había mentido a todos, no solo a nosotros. Me dijo que Sergei y tú deseabais mucho que los niños vivieran con vosotros, pero que os daba miedo decírmelo, continuó Irina, casi disculpándose. Pensé que quizá debería cogerlos y traéroslos para evitar cualquier situación incómoda. Estoy feliz. Ahora tengo una relación seria con Alexei, continuó Irina. Por primera vez en mucho tiempo, siento que he encontrado a la persona adecuada. Lena, cada vez más sorprendida por la manipulación de su suegra, pensó en cómo Valentina Pavlovna los había engañado a todos. Por cierto, ¿cómo está mamá?, preguntó Irina. No he podido localizarla. Dijo que se iba a un balneario, pero su teléfono está fuera de cobertura. En realidad se fue a Kislovodsk, dijo Lena, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro estaba furiosa. Escucha, Irina, creo que tenemos que aclarar algo. No sé qué te ha dicho Valentina Pavlovna, pero Sergei y yo no teníamos ni idea de que los niños iban a venir a quedarse con nosotros. Ella los trajo aquí y se marchó, dejándonos a nosotros con todo. «Dios mío», exclamó Irina tras una pausa. Tenía la sensación de que algo iba mal. Esto es muy incómodo. Lena, me siento fatal por esto. Si quieres, puedo volver y llevarme a los niños. Solo necesito unos días para organizar el vuelo de vuelta. No, no lo hagas, dijo Lena rápidamente, dándose cuenta de que no quería separarse de los niños tan pronto a pesar de las molestias. Hemos encontrado una buena solución. Los niños están ahora en un campamento cercano. Las condiciones son excelentes. Pueden continuar con la enseñanza a distancia y nos visitarán los fines de semana. En el campamento, la voz de Irina sonaba sorprendida y aliviada a la vez. Es una idea estupenda. Nunca podría permitirme enviarlos a un campamento tan bueno. Es demasiado caro. Nos las arreglaremos, dijo Lena con firmeza. Vive tu vida. Construye tu relación con Alexei y dentro de 6 meses decidiremos qué hacer. Gracias, respondió Irina emocionada. Me gustaría llamar a los niños si es posible. Sé que no soy la mejor madre del mundo, pero los echo de menos. Por supuesto que puedes llamarlos, aceptó Lena. O podemos organizar una videollamada cuando estén con nosotros el fin de semana. Una vez terminada la conversación, Lena se quedó sentada durante un largo rato, mirando por la ventana. La llamada de Irina había cambiado por completo su perspectiva. Ahora tenía claro que su suegra había engañado a todo el mundo, a Sergei, a Lena y a Irina. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su objetivo? Entonces, Lena se dio cuenta de todo. Valentina Pavlovna siempre había insistido en que Lena no era lo suficientemente buena para su hijo, que no era una mujer de verdad debido a sus dificultades con las tareas domésticas después de la boda. Y si Valentina Pavlovna había esperado que los hijos del primer matrimonio de Sergei destruyeran su familia, que Lena no pudiera hacer frente a la situación, que se creara el caos y que Sergei volviera con su madre. No, pensó Lena, con una determinación cada vez mayor. No conseguirás lo que quieres, Valentina Pavlovna. No solo me encargaré de tus regalos, sino que lo haré de manera que al final todos sean felices. Los niños, Sergei e incluso por extraño que parezca Irina. Todos menos tú. Cuando Sergei regresó del trabajo esa noche, Lena le contó la llamada de Irina y sus sospechas. Él se quedó atónito. No puedo creer que mamá haya hecho eso, murmuró, dejándose caer en el sofá. ¿Por qué haría algo así? Siempre decía que la familia era lo más importante. Quizás solo se considera a ella misma y a ti como familia, dijo Lena en voz baja, sentándose a su lado. ¿Y qué hay de mí y Timofey? Sergei negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. Pero en el fondo parecía entender que Lena tenía razón. ¿Los niños están en el campamento?, preguntó cambiando de tema. ¿Cómo se están adaptando? Me llamó el monitor, respondió Lena. Todo va bien. Maxim se fue directamente al rocódromo y Ania se apuntó a una clase de arte. Lo están pasando muy bien. Sergei asintió con la cabeza con una pizca de preocupación en el rostro. Los echo de menos, confesó inesperadamente. Nunca pensé que me encariñaría tanto en solo unos días.
Lena sonrió con ternura y le tomó la mano. Yo también los echo de menos. Y sabes, por extraño que parezca, creo que este giro de los acontecimientos ha sido lo mejor. Sí, tu madre hizo algo terrible, pero al final los niños han tenido la oportunidad de conocerte de verdad. Por fin te has convertido en un verdadero padre, e Irina ha conseguido arreglar su vida personal. ¿Y tú qué?, preguntó Sergei, mirando a su esposa con una nueva conciencia. Lena se detuvo, reflexionando por un momento. Sabes, puede sonar extraño, pero creo que he ganado una familia. Una familia grande y algo caótica, pero una familia de verdad al fin y al cabo. Y eso hace que todas las incomodidades merezcan la pena. Sergei la atrajo hacia sí y, en ese momento, el inconfundible llanto de Timofey resonó desde la habitación de los niños. «Iré yo», dijo Sergei, levantándose. «Luego podemos llamar al campamento para ver cómo están los niños». Lena asintió con la cabeza y lo vio marcharse. En los últimos días, algo había cambiado en él. Parecía haber madurado, haberse vuelto más seguro y más decidido. Quizás, solo quizás, este era el comienzo de la verdadera familia que siempre había anhelado. 2 días después sonó el teléfono. Esta vez era una llamada completamente diferente. Era su suegra. «Hola». Resuena la voz de Valentina Pavlovna, inusualmente aguda, como si estuviera muy alterada. «Lena, ¿eres tú?» «Sí, Valentina», responde Lena tratando de mantener la voz firme, aunque siente cómo la tensión va aumentando en su interior. «¿Qué tal tus vacaciones en el complejo turístico?» «¿Qué vacaciones?», espetó Valentina Pavlovna. «Acabo de recibir una llamada de Irina. Me ha dicho que has enviado a los niños a un campamento». «¿Es eso cierto, Lena?» Lena respiró hondo y contó hasta 5 para calmarse. Había previsto esta conversación, pero no esperaba que llegara tan pronto. «Sí, es cierto», respondió Lena con firmeza. «Sergei y yo decidimos que sería lo mejor para todos. El campamento tiene unas instalaciones excelentes. Los niños pueden seguir con sus estudios a distancia. Están muy a gusto allí». La voz de Valentina Pavlovna se elevó indignada. «¿Cómo te atreves? Son mis nietos, te los confié y tú». «Lo siento, Valentina Pavlovna», la interrumpió Lena, con determinación. «Pero tú no nos los confiaste. Nos los dejaste aquí sin avisar, engañándonos tanto a nosotros como a Irina. No estábamos preparados para su llegada, ni emocional ni económicamente». «¿Qué tontería?», espetó su suegra, con la voz ahogada por la indignación. «Llamé a Sergei y le avisé. Le dije que quería hablar de algo, pero nunca le dije que iba a traer a los niños». Lena, imperturbable, respondió con calma. «Le dijiste a Irina que queríamos que los niños vivieran con nosotros desde hacía mucho tiempo. Aunque no era así, Valentina Pavlovna. ¿Por qué engañaste a todo el mundo?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces mi suegra volvió a hablar, pero su tono había cambiado. Era más suplicante, casi lloroso. Solo quería ayudar. «Irina me llamó y me dijo que tenía que marcharse por un tiempo y que no tenía a nadie que cuidara de los niños. ¿Qué iba a hacer? A mi edad. Simplemente no podía». «Podías habernos llamado y haberlo hablado», intervino Lena. «Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero en lugar de eso, tomaste decisiones por todos. ¿Y ahora te sorprende que lo hayamos descubierto por nuestra cuenta?». «¿Qué solución?», replicó Valentina Pavlovna. «¿Enviar a los niños a un lugar desconocido con extraños? He oído que has utilizado el dinero que habías ahorrado para pagar el préstamo. ¿Es cierto?». La voz de Lena era firme. «Sí, es cierto», confirmó Valentina Pavlovna, cambiando el tono. «Tuvimos que elegir entre el bienestar de los niños y la siguiente cuota del préstamo. Elegimos a los niños. Pero es mi dinero». El pánico era evidente en la voz de su suegra. «No tenías derecho a hacerlo». Lena sintió que se le agotaba la paciencia. «Déjame ser clara», dijo. «Este es el dinero que Sergei y yo ganamos. Sí, decidimos utilizarlo para pagar el préstamo que nos concediste. Pero, dadas las circunstancias recientes, nuestras prioridades han cambiado. Te lo devolveremos todo, solo que un poco más tarde de lo que habíamos planeado inicialmente». Lo que sucedió a continuación hizo que su suegra rompiera a llorar al teléfono. Lena pensó en su reacción, pero rápidamente descartó cualquier pensamiento de malicia. No deseaba vengarse de forma mezquina.
La voz de Valentina Pavlovna se suavizó de repente, volviéndose tranquila y entrecortada. No lo entiendes. Necesito ese dinero urgentemente. Lena se quedó desconcertada. ¿Qué ha pasado?, preguntó cada vez más preocupada. Tengo problemas, admitió Valentina Pavlovna a regañadientes. Pedí un préstamo bancario con mi apartamento como garantía. Zoya Petrovna me sugirió que invirtiera. Mi vecino me dijo que los tipos de interés eran buenos. Pero resultó que eran unos estafadores. Si no devuelvo el préstamo antes de fin de mes, el banco se quedará con el apartamento. Lena se hundió en una silla, atónita por lo que acababa de oír. Valentina Pavlovna, tan práctica, sensata y calculadora, había sido víctima de una estafa financiera. ¿Cuánto debes?, preguntó tras una pausa. 400.000, tembló la voz de su suegra. Pensaba que el dinero que me devolverías me ayudaría a pagar parte de la deuda y yo ya me las arreglaría con el resto. Ahora todo tiene sentido. Valentina Pavlovna no solo quería causar problemas a su familia, sino que necesitaba el dinero. Esperaba que, al cargarles con los niños, Sergei se sintiera culpable y aumentara los pagos del préstamo. Lena, dijo lentamente, ¿por qué no nos lo contaste? Te habríamos ayudado. ¿Cómo podrías haber ayudado?, espetó con amargura la suegra de Lena. Tienes un niño pequeño, un préstamo pequeño y Sergei acaba de empezar a ganar un sueldo decente. Podríamos haber encontrado una solución juntos, en lugar de montar semejante escándalo. Lena oyó lo que parecían sollozos ahogados al otro lado de la línea. ¿Podía Valentina Pavlovna, la mujer de hierro, el terror del departamento, estar llorando? No sabía qué hacer, confesó su suegra. Me avergüenza admitir lo fácil que me engañaron. Estoy acostumbrada a ser fuerte, a resolver problemas, pero ahora esto. Lena suspiró. No se esperaba tal giro de los acontecimientos. Su suegra, a quien siempre había visto como una mujer de voluntad férrea e inflexible, había resultado ser una anciana vulnerable, confundida y en apuros. Escucha, dijo Lena, tratando de suavizar el tono. Hablaré con Sergei. Ya se nos ocurrirá algo. Pero tienes que entender que no podemos sacar a los niños del campamento donde son felices. Necesitan estabilidad. Sobre todo ahora. Lo entiendo, dijo Valentina Pavlovna en voz baja. Solo tengo miedo, Lena. Por primera vez en mi vida no sé qué hacer. Escuchar esta confesión de su suegra fue extraño y un poco inquietante, como si el mundo se hubiera puesto patas arriba de repente. Pero, al mismo tiempo, Lena sintió una extraña sensación de alivio. Valentina Pavlovna había aparecido ante ella por fin, no como una suegra formidable, sino como una persona normal, frágil, temerosa e imperfecta. Te llamaré cuando hable con Sergei, prometió Lena. Intenta no preocuparte. Ya se nos ocurrirá algo. Tras terminar la conversación, Lena se quedó sentada en silencio durante un largo rato, contemplando la puesta de sol por la ventana. Timofei dormía plácidamente en su cuna y la tranquilidad de la casa le permitió reflexionar un momento. Solo una semana antes, había visto a Valentina Pavlovna como una adversaria a la que derrotar. Ahora, ante ella, había una anciana que necesitaba ayuda. Lena no podía darle la espalda, por muy tentador que fuera a veces. Cuando Sergei llegó a casa del trabajo, Lena le contó la conversación que había tenido con su madre. Él escuchó en silencio, con los labios apretados en una fina línea. Lena observó cómo cambiaba su expresión, primero incredulidad, luego conmoción, seguida de vergüenza y finalmente confusión. No puedo creer que haya hipotecado el apartamento, dijo Sergei, sacudiendo la cabeza. Siempre fue tan cuidadosa con el dinero. Las personas mayores suelen ser víctimas de fraudes, dijo Lena en voz baja. Y cuanto más seguras de sí mismas eran en su juventud, más les cuesta aceptar que las han engañado. ¿Qué vamos a hacer? Sergei miró a su esposa desconcertado. No tenemos tanto dinero. Ni siquiera vendiendo mi coche, reflexionó Lena pensativa. Y si sumamos los ahorros que teníamos para pagar el préstamo, tendremos unos 300.000. Podemos pedir prestado el resto a mis padres. ¿Estás dispuesto a vender el coche? Sergei la miró sorprendido. Pero te alegraste tanto cuando lo compramos. Es solo un objeto, dijo Lena encogiéndose de hombros. Y tu madre podría perder su apartamento. Además, últimamente casi no lo uso.
Puedo pasar sin él durante un tiempo, mientras Timofey aún es tan pequeño. Sergei la abrazó sin decir nada y la estrechó con fuerza. No habló, pero Lena pudo sentir la profundidad de sus emociones en ese gesto. Él la había elegido a ella en lugar de a su madre, lo que había desatado una tormenta de furia por parte de Valentina Pavlovna. Ahora, su esposa estaba dispuesta a sacrificar algo importante para ayudar a la mujer que nunca había sido amable con ella. «Eres increíble», dijo Sergei finalmente. «No todo el mundo haría eso en tu lugar». «No exageres», respondió Lena, apartándose ligeramente con una sonrisa. «Estoy lejos de ser una santa. Si no fuera por la situación con los niños, quizá no sería tan comprensiva. Pero, ¿sabes de qué me he dado cuenta estos últimos días? La familia no es solo la gente con la que disfrutamos y con la que nos sentimos cómodos. También son aquellos que nos molestan, nos frustran y nos vuelven locos. Pero no podemos simplemente borrarles de nuestras vidas». Sergei asintió pensativo con una expresión diferente. Había una nueva determinación en sus ojos, algo que Lena nunca había visto antes. «Hablaré con mi madre yo mismo. Mañana iré a verla. Tienes razón. Necesita ayuda. Pero le dejaré claro que no habrá más manipulaciones. Si tiene problemas, tiene que decirlo directamente y no intentar engañarnos». «Pero no vayas demasiado lejos», le advirtió Lena con delicadeza. «Ahora mismo está vulnerable, probablemente muy avergonzada». «Seré lo más delicado posible», prometió Sergei. «Y tú ve mañana al campamento a ver cómo están los niños. Yo les llevaré algunos regalos y me aseguraré de que todo está bien». «Por supuesto», asintió Lena. «Lo haré». Esa noche, no pudieron dormir durante mucho tiempo, discutiendo planes para el futuro, planes para el campamento, ayuda para Valentina Pavlovna y la posibilidad de ampliar su casa en otoño. De repente, habían aparecido tantas cosas nuevas en sus vidas que sentían como si tuvieran que volver a aprender a vivir. Por la mañana, mientras Lena se preparaba para ir al campamento, sonrió al ver a Sergei preparando el desayuno para Timofey. No sabía muy bien por qué, pero el esfuerzo que estaba haciendo le llenaba el corazón de ternura. Si no fuera por esta situación tan caótica con los niños, probablemente no habría aprendido a cuidar de su hijo como lo hacía ahora. El trayecto hasta el campamento duró aproximadamente media hora. El campamento era tal y como lo describían en la página web. Edificios modernos rodeados de un bosque de pinos, terrenos bien cuidados, campos deportivos y una piscina al aire libre. Lena se dirigió al edificio administrativo, presentó sus documentos y preguntó por Maxim y Ania. La profesora de guardia, una joven adornada con collares de cuentas de colores vivos, le sonrió cálidamente. «Ah, son los hermanos. Maxim está en el rocódromo y Ania en el taller de arte. ¿Quiere que los llame?» «Sí, por favor», asintió Lena. «Les he traído algunas cosas y regalos». Mientras esperaba, se le ocurrió una idea. Hablar con el psicólogo del campamento para evaluar cómo se estaban adaptando los niños y si había algún problema. Pero antes de que pudiera ponerla en práctica, vio unas figuras familiares en el camino que conducía desde los edificios. Maxim corría delante, cogido de la mano de Ania, con el rostro iluminado por una alegría desenfrenada. Lena sintió un nudo en la garganta. Corrió hacia ellos y abrazó a Ania con fuerza por la cintura. «Os hemos echado mucho de menos». «Yo también os he echado de menos», respondió Lena, devolviéndole el abrazo y maravillándose de lo rápido que esos niños se habían convertido en su familia. «¿Qué tal estáis aquí?», preguntó Lena. «Genial. Maxim suele ser muy reservado. Pero míralo ahora, está radiante. He llegado hasta la mitad del rocódromo y en el club de informática hemos tenido que hacer una presentación. La mía ha sido la mejor. E incluso he hecho un dibujo», añadió Ania, con evidente entusiasmo. «Lo han colgado en la exposición. ¿Quieres verlo?» «Claro que sí», sonrió Lena. «Enséñamelo todo». Durante las 2 horas siguientes, los niños la guiaron con orgullo por el campamento, mostrándole sus logros, presentándole a sus nuevos amigos y monitores y presumiendo de todo lo que habían conseguido en solo unos días. Lena no podía evitar sorprenderse de lo mucho que habían cambiado. Se habían convertido en versiones más abiertas y seguras de sí mismos. «¿Qué decidiste con tu padre?»,
preguntó Maxim de repente cuando se sentaron en un banco con los helados que Lena había comprado en una cafetería local. Nos quedamos aquí, dijo Ilia. Lena observó a los niños con atención. Era evidente que lo estaban pasando muy bien. ¿Qué os gustaría hacer?, preguntó. Los niños se miraron. Me gusta estar aquí, admitió Anya. He hecho amigos. Tenemos secretos que compartimos. Yo también, asintió Maxim. Pero nos gustaría ir a tu casa el fin de semana. Está bien, sonrió Lena. Este sábado papá y yo os recogeremos y pasaremos el fin de semana juntos. Luego si queréis podéis volver aquí. Genial, Anya aplaudió. Y Timusha no está llorando. Bueno, solo un poco. A Lena le conmovió la preocupación de Anya por el bebé, aunque Timusha ya se estaba acostumbrando a la rutina. ¿Y la abuela?, preguntó Maxim de repente con un tono de preocupación en la voz. Está enfadada porque estamos aquí. Era evidente que estaban preocupados por la reacción de Valentina Pavlovna. Por lo que parecía, su desaprobación no era nada nuevo para ellos. La abuela está pasando por algunos problemas ahora mismo, dijo Lena con cautela. Pero lo estamos hablando y todo irá bien. No os preocupéis. Los niños asintieron, pero Lena notó un atisbo de incertidumbre en los ojos de Maxim. ¿Qué pasa?, preguntó con delicadeza. Es solo la abuela. Siempre decía que debíamos vivir como una familia. ¿No quieres que vivamos contigo porque no somos tus hijos? Las palabras de Maxim golpearon profundamente a Lena, llenándola de ira y tristeza. Al parecer, Valentina Pavlovna les había envenenado la mente con comentarios negativos sobre ella. No era de extrañar que se hubieran mostrado tan cautelosos el primer día. Lena fijó la mirada en los niños. Escuchadme con atención, dijo. Estoy muy contenta de que ahora forméis parte de nuestra familia, y el hecho de que no seáis mis hijos biológicos no significa nada para mí. Quiero que seáis felices aquí, en el campamento y en nuestra casa los fines de semana. Por encima de todo, quiero que seáis felices. ¿Lo entendéis? Los niños asintieron solemnemente y para sorpresa de Lena, Maxim la abrazó espontáneamente. Era la primera vez que lo hacía desde que se conocieron. El gesto fue tan inesperado y conmovedor que Lena casi se echa a llorar. Gracias, le susurró Maxim al oído. Eres la mejor madrastra del mundo. Lena se rió entre lágrimas. Madrastra no era un término que le gustara, pero viniendo de Maxim sonaba casi como un cumplido. Esa noche, cuando Lena regresó a casa, le contó a Sergei lo que había pasado durante el día, la conversación en el campamento, las palabras de Valentina Pavlovna y la reacción de los niños. Sergei escuchó en silencio, con el rostro impasible. «Sabes», dijo por fin, con voz pensativa, «nunca he entendido por qué mi madre siente eso por ti. Lo estás haciendo todo bien. Cuidas de nuestro hijo, me apoyas e incluso tienes tu propio negocio. ¿Por qué no puede admitir que eres una buena esposa y madre?» «Quizá esa sea la razón», respondió Lena pensativa. «Quizá tiene miedo de que ya no la necesites y me tienes a mí». Sergei la miró incrédulo. «¿Estás defendiendo a mi madre después de todo lo que ha hecho?» «Solo intento comprenderla», dijo Lena, negando con la cabeza. «No es lo mismo». En ese momento, Timofey, que estaba tumbado en el sofá entre ellos, alcanzó un juguete que Sergei tenía en la mano. Ese gesto sencillo e inocente llenó el corazón de Lena. Le recordó por qué habían soportado todas esas complicaciones, conflictos y concesiones. Todo era por la familia. Para que Timofey creciera rodeado de amor. Para que Maxim y Anya se sintieran por fin queridos y apreciados. Para que Sergei se convirtiera en el hombre y el padre que siempre había sido capaz de ser. Si no hubiera sido por la influencia de su madre. «Mañana voy a ver a mi madre», dijo Sergei con decisión. «Lo arreglaremos todo de una vez por todas». Lena asintió con la cabeza, mirándolo con afecto. Una sensación en lo más profundo de su ser le decía que no sería tan sencillo como Sergei pensaba. Pero había una cosa que sabía con certeza, lo superarían, costara lo que costara. Ahora, eran una familia de verdad, con todas sus complejidades, alegrías y retos. A la mañana siguiente Sergei se levantó inusualmente temprano. Normalmente lento y sin prisas por las mañanas, hoy se movía con una determinación renovada. Lena lo observaba desde la cocina, sorprendida por este cambio.
Había una firmeza y una confianza en sus movimientos, una energía que nunca había visto antes. «Te llamaré cuando haya solucionado todo», dijo, dándole un beso en la mejilla antes de marcharse. «No te preocupes», añadió, aunque sus palabras no lograron tranquilizarla. «No estoy preocupada», respondió Lena. Pero mentía. Por supuesto que estaba preocupada. La conversación de Sergei con su madre iba a ser difícil. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Lena cogió a Timofey, que acababa de despertarse, y se asomó a la ventana. Sergei se subió al coche y, a diferencia de su habitual lentitud, arrancó con determinación, casi como si ya llegara tarde. Quizás estaba ansioso por resolver el asunto lo antes posible. Lena no podía evitar pensar en Valentina Pavlovna. Su suegra siempre había parecido una mujer de acero, inflexible, impenetrable, y sin embargo, ahora se descubría que esa mujer aparentemente indomable había sido víctima de unos delincuentes de poca monta. Había algo triste y revelador en la situación. La vida, como suele ocurrir, demostraba ser mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Quizás Valentina Pavlovna no era tan fría y calculadora como parecía. Tal vez su apariencia dura no era más que una máscara, un mecanismo de defensa de una anciana que temía dejar de ser importante para su propio hijo. Los exigentes murmullos de Timofey devolvieron a Lena al presente. Era hora de ocuparse de las tareas cotidianas, dar de comer, bañar y jugar con el bebé. También tenía que terminar un proyecto, un juguete para un cliente de Suecia que quería un oso ruso de verdad con un gorro de piel. La rutina le ayudaba a no pensar en la tensión entre Sergei y su madre. Sergei llamó justo antes de la hora de comer. «¿Podemos vernos?». Su voz sonaba como una extraña mezcla de determinación y agotamiento. «Mamá y yo queremos hablar contigo, los tres». Lena sintió un nudo en el corazón. «Sergei, ¿qué pasa? Te lo explicaré cuando nos veamos», titubeó. «¿Puedes venir al Corner Café dentro de una hora con Timofey?» «Por supuesto». Lena sintió una creciente sensación de inquietud. «Estaremos en el Corner Café». El Corner Café era un local pequeño y acogedor, no muy lejos del centro de la ciudad. Era uno de los favoritos de Lena y Sergei, cuando podían sentarse a tomar un café y charlar sin rumbo fijo, soñando con el futuro. Ahora, al acercarse al familiar edificio modernista de estilo soviético, Lena sintió una mezcla de nostalgia y temor. Entró con Timofey en brazos e inmediatamente vio a Sergei y Valentina Pavlovna sentados en una mesa en el rincón más alejado. Su suegra parecía diferente, frágil, encorvada, mucho más vieja que sus 65 años. Al ver a Lena, se arregló el pelo nerviosamente. Su cabello, normalmente impecable y sin piojos, ahora parecía despeinado, con mechones que le salían por las sienes. Sergei se levantó para ayudar a Lena a sentar a Timofey en una trona. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Hola, Valentina Pavlovna», saludó Lena, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Hola, Lena», respondió su suegra en voz baja, casi tímida. «Gracias por venir». El tono inusual del «gracias» hizo que Lena se sintiera aún más recelosa. Valentina Pavlovna rara vez expresaba gratitud, y menos aún a Lena, a quien solía considerar como alguien que le debía algo. Sergei, tratando de aliviar la tensión, dijo: «Te he pedido unos caramelos. ¿Son tus favoritos?». Lena sintió con gratitud, acomodó a Timofey en la trona y sacó un sonajero de su bolso para entretenerlo. «Bueno, ¿qué pasa?», preguntó una vez terminados los saludos. Sergei y Valentina Pavlovna intercambiaron una breve mirada. Entonces, Lena se volvió hacia su suegra, con la voz más baja de lo habitual. «Quería pedirte perdón por todo, por cómo te he tratado todos estos años, por dejarte a los niños sin avisar, por mentirte». Lena se quedó mirando a Valentina Pavlovna, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Su suegra le estaba pidiendo perdón. Era tan increíble que Lena se preguntó por un momento si le estaban gastando una broma. No sabía cómo responder. «No digas nada», la interrumpió Valentina Pavlovna, levantando la mano. «Solo escucha. Sergei vino a verme hoy y me dijo muchas cosas que son indudablemente ciertas. Como siempre intenté controlar su vida, cómo rechacé sus decisiones, cómo lo manipulaba a él, a ti e incluso a los hijos de Irina. Y tenía razón. Realmente hice todo eso».
Se quedó en silencio, mirando fijamente su taza de té frío. Lena desvió la mirada hacia Sergei, que estaba sentado con una expresión indescifrable en el rostro. Tenía miedo, continuó Valentina Pavlovna finalmente. Miedo de quedarme sola, de que no me quisieran. Cuando Sergei te conoció, vi lo rápido que te convertiste en alguien más importante para él que yo, y en lugar de alegrarme por él, me volví celosa. Sonrió levemente, pero la amargura de esa sonrisa hizo que Lena sintiera una punzada de compasión. Y luego llegó Timofei, y me di cuenta de que me habían relegado a un segundo plano. Vosotros os convertisteis en una verdadera familia y yo me convertí en una suegra vieja y gruñona a la que se toleraba por sentido del deber. Sergei intentó interrumpirla. Eso no es cierto. Sergei, no me interrumpas, dijo Valentina Pavlovna, levantando la vista por primera vez y mirando directamente a Lena a los ojos. Cuando caí en esta trampa financiera, me sentí abrumada por la vergüenza. Siempre me había enorgullecido de mi sentido práctico y mi perspicacia financiera, y allí estaba yo, como una completa idiota. En lugar de pedir ayuda, ideé un plan complicado que involucraba a los niños. Pensé que si no podías manejarlos, Sergei se daría cuenta de que no eras tan perfecta después de todo y volvería conmigo. Lena se quedó en silencio, sin saber qué decir. Era la confesión más sincera y honesta que había escuchado jamás de su suegra. Pero resultó todo lo contrario, continuó Valentina Pavlovna. Tú lo lograste. No, más que lograrlo. Encontraste una solución que funcionaba para todos. Los niños son felices. Sergei por fin se ha convertido en un verdadero padre. Incluso Irina está satisfecha. Todos, excepto yo. Hizo otra pausa, jugueteando con la servilleta. Hoy Sergei vino y me ofreció una solución a mis problemas económicos. Me dijo que estabas dispuesta a vender el coche y pedir dinero prestado a tus padres. ¿Y sabes de qué me di cuenta en ese momento? De que no había perdido contra ti, sino contra mí misma, contra mi miedo, mis celos, mi egoísmo. Timofei, sintiendo la tensión, empezó a ponerse inquieto. Lena le entregó otro juguete de forma mecánica, sin apartar los ojos de Valentina Pavlovna. No aceptaré tu dinero, dijo su suegra con firmeza. Venderé la dacha. De todos modos, ha sido una carga para mí, un terreno demasiado grande para una anciana solitaria. El dinero será suficiente para pagar el banco. Y quiero pedirles perdón a los dos y darles las gracias. ¿Por qué?, preguntó Lena. Por ser mejores que yo, respondió Valentina Pavlovna con sencillez. Por estar dispuestas a ayudarme a pesar de todo lo que he hecho. Por ser la verdadera familia que siempre he soñado para Sergei. Inesperadamente, Lena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era tan inesperado, tan humano. Por primera vez en todos estos años, Valentina Pavlovna no le parecía una enemiga o una rival, sino una anciana que temía quedarse sola y que había cometido errores impulsada por el miedo y la desesperación. Lena carraspeó, tratando de controlar sus emociones. Entiendo tus sentimientos. La verdad es que soy madre y no puedo imaginar un momento en el que Timofei ya no me necesite, en el que su esposa sea más importante para él que yo. Es aterrador. Pero, ¿sabes de qué me he dado cuenta estos últimos días? La familia no es una competición, no es un juego de suma cero en el que la victoria de uno significa la derrota de otro. La familia consiste en hacer espacio para todos, aunque no siempre nos llevemos bien o a veces nos saquemos de quicio. Lena miró a Sergei, que la observaba con una mirada de admiración inequívoca. Sí, estoy de acuerdo, continuó. Vende la casa de campo si es una carga para ti, pero no porque no queramos ayudarte, sino porque es la solución más práctica. El dinero que habíamos pensado usar para ayudarte lo destinaremos ahora a ampliar la casa. Necesitamos más habitaciones para Maxim y Ania cuando vienen los fines de semana. Y queremos que tú también tengas tu propia habitación en nuestra casa. Valentina Pavlovna parpadeó, claramente sorprendida. Por supuesto, añadió Lena con una sonrisa. Eres la abuela de Timofei y Maxim. Te mereces un lugar en nuestra casa. Valentina Pavlovna se quedó mirando a su nuera durante unos instantes. Luego su rostro se arrugó y las lágrimas comenzaron a brotar. Consiguió susurrar, gracias. No fue el discurso más emotivo ni elocuente, ni la disculpa más pulida.
Pero para Valentina Pavlovna fue una especie de confesión pública. Lena comprendió el peso que tenían esas palabras. «No te preocupes», dijo Lena en voz baja, extendiendo la mano para cubrirla de su suegra por un instante. «Nos las arreglaremos juntos». Cuando la tensión se disipó, Timofey, sintiendo el cambio, aplaudió alegremente y se acercó a su abuela. Valentina Pavlovna, sonriendo entre lágrimas, extendió las manos en respuesta. «Papá, mira lo que he dibujado», exclamó Ania entrando corriendo en la habitación y agitando una hoja de papel. «Es nuestra familia». Sergei tomó el dibujo y sonrió mientras observaba las figuras toscas pero sinceras. Allí estaba él, Lena sosteniendo a Timofey, Maxim con un balón de fútbol, Ania con un conejo de peluche y Valentina Pavlovna, dibujada con una galleta debajo de la nariz. «Ha quedado genial», dijo Sergei asintiendo con aprobación. «Especialmente la abuela. Me prometió que me enseñaría a hacer galletas como las que hacían en la cafetería del colegio». «¿Cuándo volvemos el fin de semana?», preguntó Ania con aire importante. «Qué buena idea», dijo Sergei revolviendo el pelo de su hija. «Pero primero tenemos que terminar tu habitación o la abuela no tendrá dónde quedarse». «¿Estará lista pronto?», preguntó Ania. «En otoño», prometió Sergei. «En septiembre tendrás tu propia habitación y la abuela también». La tarde otoñal se posó sobre su pequeña casa, sumiéndola en la penumbra. En el salón, una lámpara con una pantalla de rayas beige iluminaba suavemente la estancia. Era un regalo de Valentina Pavlovna. «La encontré en el ático», había dicho cuando la trajo. «La compró el padre de Sergei. Es una pieza preciosa. Ya no las hacen así». Y tenía razón. La lámpara resultó ser sorprendentemente acogedora, proyectando un cálido y hogareño resplandor que llenaba la habitación con una sensación única de comodidad. Afuera, una suave lluvia susurraba entre las hojas del castaño que habían plantado ese verano en el patio trasero. «Lo plantaron para poder recoger castañas con Timofey», había dicho Maxim en ese momento, mientras se afanaba en colocar el arbolito en el hoyo que había cavado con su padre. «Vamos a ir de acampada en las vacaciones de otoño», dijo Maxim, mirando hacia el salón, donde Sergei estaba ayudando a Ania a hacer las maletas. «Hay un programa especial, si quieres venir». «Por supuesto», sonrió Sergei. «¿Te gusta?». «Mucho», asintió Ania con entusiasmo. «Pero quiero seguir viniendo a visitaros los fines de semana y las vacaciones». «De acuerdo», dijo Sergei, abrazando a su hija. «Nos encanta que vengas». Lena salió de la cocina secándose las manos con una toalla. «La cena está lista. Todos a la mesa». Comieron juntos, los cuatro, mientras Timofey dormía plácidamente en su cuna. A la mañana siguiente, Sergei llevaría a Maxim y Ania de vuelta al campamento antes de irse a trabajar. Y Lena se pondría a trabajar en un nuevo pedido, una serie completa de juguetes para una guardería, lo que prometía unos ingresos estables para los próximos meses. Valentina Pavlovna llegaría el jueves. Había prometido quedarse con Timofey mientras Lena trabajaba en las partes más difíciles del pedido. La vida volvía a encajar, aunque era más complicada que antes, pero también más satisfactoria, más adecuada, tal vez. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Lena y Sergei se sentaron en el porche a tomar té. «¿Sabes?», dijo Lena de repente. «Le estoy agradecida a tu madre». «¿Por qué?», preguntó Sergei sorprendido. «Por haber sacudido nuestra vida», sonrió Lena. «Si no fuera por todo esto con los niños, habríamos seguido en nuestro pequeño mundo sin saber que podíamos cambiar las cosas, mejorarlas. Ahora por fin tienes una relación verdadera con Maxim y Ania. Ellos tienen un padre. Y Timofey tiene un hermanastro y una hermanastra que lo adoran. Incluso tu madre parece haber encontrado su lugar en nuestra familia. Y tú, Sergei, la has tomado de la mano». Sergei la miró pensativo. «¿Y tú qué has ganado?». Lena miró al cielo estrellado, que se veía a través de las ramas de los árboles. Después de un momento respondió: «He aprendido una lección. Me he dado cuenta de que puedo ser más fuerte de lo que pensaba. Puedo encontrar soluciones donde parece que no las hay y puedo construir relaciones, incluso con aquellos con los que antes pensaba que nunca podría conectar. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Me he dado cuenta de que mi hogar es mi fortaleza y que aquí yo pongo las reglas. No para construir muros,
sino para que todos los que están en él se sientan felices y seguros. Sergei se acercó, la abrazó y la estrechó contra él. Gracias, le dijo en voz baja, por ser tú. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, escuchando el sonido de la lluvia y el suave ritmo de la noche. Tenían toda una vida por delante, llena de alegrías y retos, concesiones y pequeños triunfos, agotamiento y momentos de pura felicidad. Una vida normal para una familia normal, su familia. Y esa era precisamente la vida que Lena siempre había imaginado. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a crear nuevas y cautivadoras historias cada día. Pedimos disculpas por cualquier error en la pronunciación y el énfasis. Te deseamos lo mejor, sé feliz.